Muy buenas tardes, profesor Jorge Murillo. En este video exposición, mi grupo conformado por Arjona Jeff, Bonilla Dayana, Bruno Hansel, Cardona Dayana, Correa Samuel, Cruz Ruth y mi persona Gilbao Marjorie, le hablaremos sobre cuáles fueron las principales corrientes económicas, sociales y políticas más influyentes en América en el siglo XX. Al igual que identificaremos por sus rasgos y características las corrientes filosóficas más influyentes en América en el siglo XX, y reseñaremos con una mini biografía los representantes más destacados de cada corriente. Gilbao Marjorie. A lo largo del siglo XX, América experimentó una mezcla diversa de corrientes económicas, sociales y políticas que influyeron en su desarrollo. Desde la fuerza del capitalismo hasta los movimientos sociales que abogaron por la equidad y los cambios políticos que delinearon sistemas de gobierno, el continente experimentó transformaciones profundas. Las luchas por los derechos civiles, el surgimiento del feminismo y los movimientos políticos entre el liberalismo democrático y regímenes autoritarios contribuyeron a dar forma a la compleja historia del siglo XX en América. Principales corrientes económicas. En el siglo XX, América experimentó diversas corrientes económicas. Algunas de las más influyentes fueron: capitalismo. La predominancia del sistema capitalista marcó la mayor parte del siglo, especialmente en Estados Unidos, impulsando el crecimiento económico y la industrialización. Representantes clave incluyen figuras como Milton Friedman, defensor del liberalismo económico, y Adam Smith, considerado el padre de la economía capitalista. Milton Friedman, economista estadounidense y defensor destacado del liberalismo económico. Ganador del Premio Nobel de Economía en 1976, sus ideas influyeron en políticas económicas y en la promoción de mercados libres. Adam Smith, filósofo y economista escocés, conocido como el padre de la economía moderna. Su obra, La riqueza de las naciones, de 1976, sentó las bases teóricas del liberalismo económico y del capitalismo, abogando por la libre competencia y el mercado. Keynesianismo. Tras la Gran Depresión, las políticas económicas keynesianas, que abogaban por la intervención del Estado para estimular la demanda y controlar las crisis, tuvieron un impacto significativo. John Maynard Keynes es el principal representante economista británico cuyas teorías sentaron las bases del keynesianismo. Su obra, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, propuso intervenciones estatales para manejar ciclos económicos. Neoliberalismo. A partir de las décadas de 1970 y 1980, muchas naciones adoptaron políticas económicas neoliberales caracterizadas por la reducción de la intervención estatal, la privatización y la apertura de mercados. Milton Friedman, nuevamente, fue una figura destacada en la promoción del neoliberalismo. Además de su influencia en el liberalismo económico, Friedman fue un defensor destacado del neoliberalismo, abogando por la reducción del rol del Estado en la economía. Globalización. El fenómeno de la globalización tuvo un impacto profundo, facilitando el intercambio comercial, financiero y cultural entre las naciones americanas y el resto del mundo. Instituciones internacionales. La globalización no tiene representantes individuales, pero figuras clave en instituciones como el FMI incluyen a Dominique Strauss-Kahn y Christine Lagarde, quienes lideraron la organización en momentos críticos. Principales corrientes sociales. En el siglo XX, América experimentó diversas corrientes sociales que dejaron un impacto duradero. Algunas de las más influyentes fueron: movimientos por los derechos civiles, luchas significativas contra la segregación racial encabezadas por líderes como Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, buscando la igualdad de derechos para la población afroamericana. Martin Luther King Jr., líder clave en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, pastor baptista y defensor de la no violencia, encabezó movimientos como la Marcha en Washington y desafió la segregación racial. Feminismo.
El movimiento feminista tomó fuerza buscando la igualdad de género en ámbitos como el trabajo, la educación y la política. Figuras como Betty Friedan y Gloria Steinem fueron prominentes en esta lucha. Betty Friedan, 1921-2006, escritora y feminista estadounidense, autora de La mística de la feminidad y fundadora de Organización Nacional para Mujeres. Abogó por la igualdad de género en la sociedad. Gloria Steinem, 1934, periodista y activista feminista estadounidense, cofundadora de la revista Mister y defensora de los derechos reproductivos y la igualdad de género. Movimientos de contracultura. La década de 1960 presenció movimientos de contracultura que desafiaron las normas establecidas, abogando por la libertad individual, la paz y la expresión artística. El movimiento hippie es un ejemplo destacado. Movimiento hippie no tiene un líder único, pero este movimiento de cultura que surgió en la década de 1960 promovió la paz, el amor, la libertad individual y la experimentación con la espiritualidad. Fue representado en artistas como Bob Dylan y grupos como The Beatles. Movimientos indígenas. En muchos países americanos, los pueblos indígenas comenzaron a luchar por el reconocimiento de sus derechos, la perseveración de sus culturas y la restitución de tierras ancestrales. Riberta Menchú, 1959, activista guatemalteco y defensora de los derechos indígenas, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Ha trabajado incansablemente por la justicia social y la representación de los pueblos indígenas. Movimientos estudiantiles. A lo largo del continente, los movimientos estudiantiles desempeñaron un papel importante en la protesta contra gobiernos autoritarios, la lucha por la democracia y la reforma educativa. Tlatelolco, movimiento estudiantil en México, 1968. Aunque no tiene un líder singular, este movimiento estudiantil buscaba reformar democráticas y se vio truncado trágicamente en la Plaza de las Tres Culturas. Movimiento obreros. Los sindicatos y movimientos laborales lucharon por mejores condiciones laborales, salarios justos y derechos de los trabajadores, incluyendo en las laborales de la región. César Chávez, 1927 y 1993, líder sindical y activista estadounidense, fundador de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas. Luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas y la justicia laboral. Movimientos revolucionarios. En varios países de América Latina se desarrollaron movimientos revolucionarios y guerrillas que buscaban cambios políticos y sociales radicales. Ernesto Che Guevara, 1928 a 1967, guerrillero y revolucionario argentino-cubano, participó en la Revolución Cubana y fue una figura clave en movimientos revolucionarios en América Latina. Buscaba cambios radicales en las estructuras sociales y políticas. Mi nombre es Diana Bonilla y voy a hablar sobre las principales corrientes políticas. En el siglo XX, América experimentó diversas corrientes políticas que dejaron una marca duradera en la región. Algunas de las más influyentes fueron el liberalismo democrático, que defendió la democracia representativa, los derechos individuales y la limitación del poder del Estado. Se manifestó en gobiernos y movimientos que abogaban por sistemas políticos abiertos y participativos. Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, lideró durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Implementó el New Deal, un conjunto de políticas para combatir la pobreza y estimular la economía. También se dio el autoritarismo y dictaduras, donde varios países experimentaron regímenes de autoritarios y dictaduras características por la concentración de poder en manos de líderes fuertes.
Ejemplos incluyen la dictadura militar en Brasil y regímenes como el Augusto Pinochet en Chile. Augusto Pinochet fue un general y presidente de Chile tras el golpe de Estado de 1973. Su régimen fue marcado por violaciones a los derechos humanos y políticas económicas neoliberales. También se dio el populismo, que era un movimiento político que apelaba a las clases populares y buscaba desafiar las élites establecidas. Figuras como Juan Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil fueron exponentes del populismo. Juan Perón fue un político argentino, 3 veces presidente de Argentina, fundador del peronismo, un movimiento político que mezclaba elementos populistas y nacionalistas. Getúlio Vargas fue un político brasileño, presidente en varias ocasiones, líder del Estado Novo, un régimen autoritario, pero también implementó políticas progresivas. Buenas tardes, profesor Murillo. Mi nombre es Ruth Cruz y voy a hablar sobre el socialismo y comunismo. Son movimientos que abogaron por la propiedad colectiva de los medios de producción y la igualdad social. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, es un ejemplo notable de esta corriente en América Latina. Fidel Castro, 1926 a 2016. Líder de la Revolución Cubana, estableció un régimen socialista en Cuba en 1959. Gobernó hasta su retiro en 2008, dejando un impacto duradero en la política cubana. La democracia representativa. Muchos países adoptaron un sistema de democracia representativa donde los ciudadanos eligen representantes para tomar decisión de su nombre. Estados Unidos, Canadá y varios países latinoamericanos siguientes de este modelo. John F. Kennedy, 1917 a 1963. Presidente de Estados Unidos, defensor de la democracia representativa y líder en la Guerra Fría. Su presidencia se destacó por la lucha por los derechos civiles. Estas corrientes políticas contribuyeron a la configuración de los sistemas políticos en la región y tuvieron impactos significativos en la historia del siglo XX en América. Buenas tardes, profesor Murillo. Mi nombre es Samuel Correa y hoy vamos a hablar sobre las corrientes filosóficas o políticas más influyentes en América en el siglo XX. En el siglo XX, América experimentó una amplia gama de corrientes filosóficas y políticas influyentes, cada una con sus propias características distintivas. A continuación, le mencionaremos algunas de las corrientes más destacadas y sus rasgos característicos. En primer lugar, está el pragmatismo, enraizado en la idea de que la verdad y el valor de las ideas deben evaluarse en función de sus consecuencias prácticas, centrado en la experiencia y la resolución de problemas concretos. William James y John Dewey fueron importantes filósofos pragmatistas en Estados Unidos. William James, 1842 a 1910. Fue un filósofo y psicológico estadounidense pionero del pragmatismo. Su obra fue El principio de psicología y su enfoque en la filosofía pragmatista influyeron en el desarrollo del pensamiento filosófico y el fisiológico en Estados Unidos. John Dewey, 1859 a 1952. Fue un filósofo, psicólogo y educador estadounidense, defensor clave del pragmatismo. Su filosofía educativa influyó en la reforma de la educación en Estados Unidos. Fue un crítico social activo y defensor
de la democracia. En segundo lugar está el liberalismo. Defiende la libertad individual, los derechos civiles, la propiedad privada y la democracia representativa. Busca limitar el poder del Estado y promover la igualdad de oportunidades. John Rawls, un teórico político estadounidense, influyó en la teoría liberal contemporánea en su obra que fue una teoría de la justicia, o mejor dicho, fue una teoría de la justicia. John Rawls, 1921 a 2002, fue un filósofo político estadounidense. Su obra fue una teoría de la justicia, como había dicho anteriormente. Es fundamental en la teoría política contemporánea, abordando principios de justicia y equidad en sociedades democráticas. 3. Existencialismo. Se centra en la libertad individual, la responsabilidad personal y la experiencia subjetiva. Aborda cuestiones existenciales y angustias inherentes a la condición humana. Jean-Paul Sartre, filósofo francés, influyó en pensamientos americanos y movimientos extraculturales. Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980. Filósofo y escritor francés, figura central en el existencialismo. Abordó la libertad individual, la responsabilidad y la existencia auténtica. Su obra, El ser y la nada, es influyente en la filosofía existencialista. 4. Neoliberalismo. Aboga por la reducción de la intervención estatal en la economía, promoviendo la libre empresa y el mercado como reguladores eficientes. Milton Friedman, economista estadounidense, fue una figura clave en la promoción del neoliberalismo. Milton Friedman, 1912 a 2006. Economista estadounidense y defensor destacado al liberalismo económico. Ganador del Premio Nobel de Economía en 1976, influyó en las políticas económicas y en la promoción de mercados libres. 5. Postmodernismo. Cuestiona las metanarrativas y la objetividad. Se centra en la diversidad, la relatividad de las verdades y la construcción sociedad en la realidad. Jean Francois y Michel Foucault, filósofos cuyas ideas influyeron en la teoría postmoderna en América. Jean Francois, 1924 a 1998, filósofo francés. Su obra, La condición postmoderna, introdujo el término postmodernismo y exploró la desconfianza hacia las metanarrativas y la pluralidad de perspectivas en la sociedad. Michel Foucault, 1927 a 1984. Filosófico y teórico social francés, su trabajo abordó la relación entre el poder, el conocimiento e instituciones sociales, influyó en la teoría crítica, los estudios culturales y el pensamiento postmoderno en América. Estas corrientes filosóficas y políticas ofrecieron marcos conceptuales para comprender y abordar los desafíos del siglo XX en América.